Ok, joven, entonces muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre la tarea. Vamos a aprovechar que Zoom nos permite compartir pantalla para ver los datos y poder hablar sobre la solución de las diferentes niveles o las diferentes preguntas que tiene la tarea. La primera pregunta, entonces, como saben, es una pregunta en la cual se quiere trabajar con el cálculo del PIB nominal y el PIB real para cada año. La segunda parte de esa pregunta dice, calcule la tasa de crecimiento económico de cada año y explique en cuál año la economía registró su menor desempeño. Luego calcule el deflactor del PIB del año 2007-2018 y finalmente calcule la tasa de inflación. Y entonces, la dinámica es la misma para los tres modelos, solo que los datos son distintos. Fíjense, ustedes pueden hacer esto en Excel, lo pueden hacer a mano y tomarle fotos y subir la tarea, como sea más fácil para ustedes. Lo importante es que hagan los cálculos, que venzan digamos, adversión que tienen sobre las matemáticas y empiecen a manejarse con fórmulas sencillas como las que están aquí. Entonces, cuando nosotros vimos la parte del PIB nominal, dijimos que el PIB nominal es el valor total de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Que nominal significaba que los precios y las cantidades estaban multiplicadas o estaban valoradas, al año en el que está dándose la recolección de la información. En tanto que el PIB real era un esfuerzo por tener un indicador de volumen, para lo cual se utilizaba un año como año base, es decir, un año relativamente normal. De allí se tomaban los precios y las cantidades de cada año siguiente eran multiplicadas por los precios de ese año base y se obtenía un indicador de volumen. ¿Por qué se trabaja de esta manera? Porque las cantidades no se pueden sumar, las cantidades tienen diferentes unidades y no se pueden sumar, y ya hemos dicho que el PIB es sumatoria, es valor total. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya tienen el primer cuadro con los rubros, los que sean, los tres grupos tienen rubros distintos. Está el año 2016. El hecho de que diga 2016 igual a 100 significa que el año 2016 es el año base, ¿ok? Luego tienen entonces los precios del año 2016 por las cantidades del año 2016. En el 2017 los precios del año 2017 por las cantidades de 2017 y en el 2018 los precios del año 2018 por las cantidades de 2018. Tienen estos rubros que están aquí y entonces obviamente tienen que calcular el PIB nominal y el PIB real para cada año. Si ya lo tienen en Excel, ustedes pueden colocar la fórmula e indicar lo siguiente. Rubro alimentos, hay que multiplicar 400 por 100 más el rubro de medicina 100 por 20, más el de ropa 80 por 30, más el de educación 30 por 15 y el del alquiler 600 por 50. Eso va a Hola, dar buenos días. unos Estoy ahorita resultados, con una ¿verdad? clase de Guayana. Entonces, ¿Estás esos, oyendo? esos resultados que están Entonces, déjame aquí terminar y son te los llamo. que vamos a sumar para obtener el valor total de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Para obtener el PIB real, ¿qué vamos a hacer? Las cantidades de cada año las vamos a multiplicar por los precios del año base solamente, que repito, es el año 2016. ¿Qué implica eso? Implica que en el año 2016 obviamente el valor nominal y el valor real van a ser el mismo porque son los mismos precios. Pero ya para el 2017 tenemos que multiplicar las cantidades del 2017 por los precios del año 2016 y esos valores después los vamos a sumar. Eso nos daría el PIB real del año 2017. ¿Cómo sería el PIB nominal del año 2017? Pues simplemente precio por cantidad de cada año, ¿ok? Para el año 2018, pues sería igual. En la parte nominal simplemente multiplicamos precio por cantidad de cada año, obtenemos esos valores y los sumamos. Esta suma va a ser el PIB a precios corrientes o nominal. Y en el PIB real a precios constantes, ¿qué hay que hacer, jóvenes? ¿Quién me dice?
Le están preguntando. ¿Quién me dice de los chicos en el año 2018 qué hay que hacer? Multiplicar la cantidad producida de cada rubro por el precio del año base, que es 2016. Correcto. Muy Multiplicar cada bueno. uno, poner el valor aquí y sumarlo. ¿Estamos claros en esa parte entonces? Yo les recomiendo que hagan un cuadrito como este. Coloquen los valores del PIB nominal, coloquen los valores del PIB real y por supuesto los años, ¿verdad? Entonces, cálculo del PIB nominal y del PIB real, estos serían los cálculos. Por supuesto me escriben, el PIB nominal sería este y este para cada año, el PIB real sería este y este para cada año. En el caso dice, calcule la tasa de crecimiento de cada año y explique cuál es el año que registró el mejor desempeño. Tenemos que calcular la tasa de variación del PIB real, porque ya hemos dicho que ese es el indicador, o ya ustedes lo han visto en los materiales, que ese es el indicador que permite saber si la economía de verdad está creciendo o no. Por eso es que se hace la cantidad todas multiplicadas por un mismo precio para recoger realmente lo que está ocurriendo en términos de producción, en términos de valor real de esta cifra. ¿Cómo se calcula la variación porcentual? Nosotros habíamos dicho que lo que iban a hacer era dividir valor final entre valor inicial, lo iban a multiplicar por 100 y le iban a restar 100, que esta era la forma más directa de calcular una variación porcentual, ¿ok? Repito, valor final entre el valor inicial por 100 menos 100. ¿Eso qué significa? Si yo quiero saber si la economía en el 2016 creció, no lo puedo determinar en este ejercicio porque no tengo los valores del año 2015. Es decir, un crecimiento o un decrecimiento, lo que es una comparación de este año con respecto al año anterior, ¿ok? Entonces, no puedo saber qué pasó en el 2016. Puedo saber qué pasó en el 2017 y en el 2018. Quiere decir entonces que calculo la variación porcentual, por ejemplo, la del año 2017, ¿cómo sería? El PIB real del 2017 sería el valor final, el PIB real del 2016 sería el valor inicial por 100 menos 100 y eso me da un valor negativo de 1,9%. Quiere decir que hubo una recesión. Hago lo mismo para el año siguiente y dependiendo de los valores que me den aquí, voy a saber cuál fue el que tuvo el mejor desempeño. Obviamente, si los decrecimientos, si hubo en vez de crecimiento, mientras menos haya caído la economía, menos desfavorable es, ¿ok? Entonces, esa sería la respuesta para acá. Luego dice, calcule el deflactor del PIB para los años 2017 y 2018. Realmente los calculan para los tres, simplemente lo que hay que hacer para calcular el deflactor del PIB, ¿verdad? En el caso del deflactor, es dividir el PIB nominal entre el PIB real y multiplicarlo por 100. Es decir, este valor multiplicarlo por 100 y obtenemos el implícito del PIB. Hacen lo mismo para el 2017 y para el 2018 y este va a ser el indicador del nivel general de precios, ¿ok? Luego dice, calcule la tasa de inflación. La inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios, es decir, la inflación es una tasa de variación de los precios. Al igual que entonces, como en la economía real, vamos a calcular la tasa de variación, pero esta vez es del implícito del PIB. Otra vez, valor final entre valor inicial por 100 menos 100. Siempre el valor final va a ser el año en el que estoy trabajando y el valor inicial va a ser el año anterior, ¿ok? Entonces, dependiendo de los resultados, van a decir cuál fue la tasa de inflación. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda o se continúa? Yo sí entendí, profe. Ok, perfecto. El segundo ya es ampliar más el tema de que ustedes tengan que calcular variaciones porcentuales y entender que la inflación es una tasa de variación y que existen varias medidas para recoger la inflación, ¿ok?
Entonces está el cuadro de inflación que, repito, lo van a buscar en la parte de los anuncios. Inclusive se les va a volver a mandar mejor, Luis, para que no haya problemas. Déjame ver que alguien coloca aquí. Alguien Perdón, coloca ajá, profesora. Ajá. Profesora, es decir, Sí. la pregunta, la inquietud que tengo es sobre justamente esa segunda pregunta que tratas de explicar ahora, o ese segundo ejercicio. ¿Por qué ellos están preocupados por el cuadro que falta? Es decir, más bien se le está facilitando el hecho de que le estás dando los índices y entonces No, ya directamente lo pueden que operar. pasa es que acuérdate que la tarea se monta en una hoja dentro de la parte del rubro de tareas. Y cuando la monto no aparece el cuadro, no sé por qué. Entonces no lo tienen. O sea, cuando ellos bajan su tarea no tienen el cuadro donde están los datos. Ya te voy a decir cuál es. Ya, te entiendo. Pero Sí. un segundito que un joven me preguntó que se perdió un poquito con el deflactor. Joven, insisto, el deflactor es un índice implícito. ¿Cómo se calcula? Usted tiene que dividir el valor del PIB nominal de un año determinado entre el valor del PIB real de ese año y multiplicarlo por 100. Esto es un índice promedio, un indicador promedio, ¿ok? Y lo hace, y en el caso del deflactor del PIB, es un indicador del nivel general de precios, ¿ok? Aquí no, usted tiene una señal de cuál puede ser un monto pero como indicador, porque es un índice del nivel general de precios. Pero si usted quiere saber si los precios subieron o bajaron con respecto a otro año, tiene que calcular la variación porcentual. Por eso es que la variación porcentual, por eso es que se le saca la variación porcentual o se le calcula la variación porcentual al índice de precio del año en estudio con respecto al año anterior. ¿Quedó claro? Profesora Belki, déjeme asomar algo sobre esta ¿Cómo no? particularidad que plantea el alumno. Fíjense, como bien le explicó la profesora Belkis, el cálculo del PIC nominal y el cálculo del PIC real, que ya creo que todos tenemos claro, por lo menos que estamos participando en esta reunión, en este contacto, el PIC nominal es cálculo del PIC en función no solamente de las cantidades producidas ese año, sino los precios que rigen ese año. Es decir, cuántos bolívares, en el caso de Venezuela, está gastando ese año para adquirir los productos, los demandantes. Y los precios que marcan los oferentes, pues que es el mismo precio para los demandantes. Así que son los precios de ese año. De tal manera que el PIC nominal es el cálculo del PIC o el cálculo de la producción, pero valorado a precios de ese año. Y el cálculo del PIC real es el cálculo de la producción también agregada y pero a precios considerando solamente las variaciones de las cantidades producidas. Por eso se mantienen los precios del año base, que en este caso será el año anterior, el año que se ubicó en el año 2016. Por ejemplo, en el 2017 aparece entonces unos cálculos del PIC nominal y PIC real. Por supuesto, el cálculo del PIC nominal será el cálculo del PIC a precio del año 17, pero el cálculo del PIC real será el cálculo de las cantidades producidas ese año, pero a precio del año 2016. Es decir, que no se está considerando el efecto de los precios en el PIB real de los precios sobre el valor de los bienes producidos en el año 2017. Pero quiero ir abajo y termino, ¿no? A ver, ubícame abajo en el cuadrito que tenía antes. Ok, aquí, en el cálculo de PIB nominal y PIB real. Observen ustedes que en el cálculo de PIB nominal aparece para el 2017 un monto y el PIB real otro monto, pero podrán darse ustedes cuenta que generalmente el valor del PIB nominal en el año 2017, por favor síganme, 2017, es el valor, las cantidades, es superior al cálculo del PIB real para ese mismo año. Entonces, usted lo que hace es dividir PIB nominal entre PIB real para calcular el deflactor implícito. Y allí le va a dar un número, ¿no? Una cifra por encima de 100. Ustedes se dan cuenta específicamente en este ejercicio que estamos viendo, aparece ese índice en 115.4. ¿Qué quiere decir ese índice 115.4? Que con respecto al año anterior, que el 15.4, es decir,
15.4 por encima de 100, en el valor del producto de ese año, el valor del producto nominal, ¿no? Representa, los precios aportaron el 15.4%, mucho más que con respecto al valor del PIB real. De tal manera que cuando yo divido 115.4 entre 100 del año anterior, me da una variación de 15.4, que sería la inflación del año 2017. Es decir, es necesario calcular el deflactor en primer lugar, que se trata del cociente entre el PIB nominal y el PIB real, y lo que dé por encima de 100, ¿no? Va a ser el efecto precio, ¿no? El efecto precio que tendría los precios actuales, los precios de ese año sobre los precios que se mantienen constantes y en este caso año 2016. De tal manera que esa diferencia entre 100 y el monto que me da del deflactor por encima de 100 no es más que el efecto precio, suponiendo pues que se calcula el producto el año que estamos tratando a precios del año que estamos tratando a precios corrientes con respecto al año base, que en este caso es el año 2016. No sé si me expliqué, pero lo que quiero señalar completamente, pues, lo que quiero señalar es que ese deflactor implícito que ya la profesora Belki le explicaba, que era el cociente entre el PIB nominal y el PIB real, es un índice que recoge, ¿no? El efecto no solamente en ese índice de las cantidades producidas, sino también de los precios que rigen ese año. Y entonces uno se da cuenta que este índice te va a dar el efecto precio, por lo tanto la variación de esos índices te va a dar la inflación del año que estamos tratando. Discúlpenme, cualquier otra pregunta adicional, no sé si esto contribuye pues a aclarar un poco más la interpretación del índice de precio. En definitiva, el deflactor del producto es un índice de precio que te permite también calcular la inflación. Y advierto esto porque ahora en adelante, cuando la profesora Belki trate de explicar el cálculo de la inflación a través del IPC, ¿no? Vamos a obtener unas cifras de inflación un poco distintas al que calculamos anteriormente. Adelante, Belki. Y además que aquí, por cierto que ya Zoom me dijo que sí, dice que nos había regalado el tiempo, no, ya estamos entrando que nos quedan 8 minutos. Fíjense, entonces este es el cuadro que los muchachos dijeron. En la segunda parte, lo que se quiso fue que ustedes trabajaran con datos reales, y entonces utilizamos el otro indicador que permite medir el nivel general de precios, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y además que pudieran apreciar el total, pero además algunos rubros importantes como el servicio de vivienda, el sector teléfono, el de salud, el de transporte y el de restaurantes y hoteles. Hay otros rubros, pero digamos, quisimos señalar que aquí está el índice, de hecho no está el de alimentos, porque bueno, no les podíamos poner todo, y entonces serían los índices, fíjense que tienen valores muy distintos a los que ustedes vieron allá, mensual. Entonces aparece mensual, ¿verdad? Para el año 2017 y el año 2018. Y se hace entonces la pregunta, por ejemplo, del modelo B se pregunta, calcule la inflación mensual en el renglón salud para el año 2018. Si es la inflación mensual se calcula el mes que estén calculando la inflación con respecto al mes anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar el renglón salud, buscar el año 2018 y calcular la inflación con respecto al mes anterior. En el caso de enero, hay que calcularlo con respecto a diciembre del año 2017, porque ese es el valor anterior. Luego, en el caso de febrero, va a ser con respecto a enero, marzo con respecto a febrero. En fin, que cuando uno pide la inflación mensual o que cuando ustedes vean un indicador de la inflación mensual, lo que significa es cuánto variaron los precios en un mes con respecto al mes inmediatamente anterior, ¿ok? Entonces, bueno, un poco para que practiquen y para que ya dejen de tenerle tanto miedo a los números, tienen que hacer los cálculos para los 12 meses, ¿ok? Esto es una cuestión de practicar, de poder hacer las cosas, porque difícilmente ustedes hagan estos cálculos en algún otro momento. La pregunta B dice, calcule la inflación promedio y de cierre del año 2018. Jóvenes, la inflación promedio se calcula sumando
los 12 índices y dividiéndolo entre 12. Eso le da un indicador promedio, ¿ok? El índice promedio. Tienen que hacer lo mismo con el año 2017. Sumar los índices y dividirlo entre 12. Eso significa que van a tener un índice promedio del año 2018 y un índice promedio del año 2017. Para calcular la inflación, tienen que sacar la variación porcentual de esos dos promedios de índice. En el caso de la inflación de cierre, pues entonces se refiere solamente al mes de diciembre. Entonces es más sencillo porque lo que tienen que hacer es calcular la variación porcentual de diciembre del 2018 con respecto a diciembre del 2017, ¿de acuerdo? Luego dice, calcule la inflación interanual de los meses marzo, septiembre y noviembre para el renglón servicio de vivienda. La inflación interanual lo que significa es que usted va a comparar o usted va a calcular la variación porcentual, por ejemplo, del mes de marzo con respecto a marzo del año anterior. Es decir, es la inflación de un mes con respecto a la inflación de hace 12 meses. O lo que es lo mismo, la inflación, buscando el indicador del mes que estemos haciendo el cálculo de la inflación con respecto al mismo mes del año anterior, ¿ok? Entonces, finalmente dice, diga si el cierre del 2018 que renglón registra la mayor inflación, pues significa que tiene que calcular la inflación de cierre de todos los renglones. Vamos a poner esto un poquito más pequeño, creo que igual no me va a servir, pero lo que hacen es diciembre del año 2018 con respecto a diciembre del año 2017, del renglón servicio, el renglón salud, el renglón transporte y el renglón restaurantes, y el que les dé más elevado, pues ese va a ser el renglón donde se registra la mayor inflación. ¿Por qué se enfrentan a números tan grandes? Porque Venezuela en el periodo 2018 ha estado en un proceso de hiperinflación. Cuando uno calcula la inflación en todos los meses, sobre todo con la inflación mensual, era mayor del 50% y si no estaba bastante cerca, solamente digamos el mes de abril y el mes de marzo, ni siquiera el mes de marzo, solo el mes de abril estaba un poco por debajo y entonces eso hace todo este proceso hiperinflacionario que está aquí. ¿Alguna duda con eso, jóvenes? O el profesor quisiera agregar algo. Nos quedan 3 minutos. Lo que va a ocurrir es que se va vamos a finalizar la reunión. Vamos a esperar. Profe, yo tengo una duda, pero es rapidita. Dame un segundo. Adelante, Patricia. Vamos a esperar a que se convierta. O sea, entendí en la segunda pregunta de la tarea, entendí qué mes se tiene que realizar con respecto a cuál mes o cuál año. Pero lo que no entendí, o mejor dicho, no escuché, es cuál es la ecuación o la fórmula para calcular la inflación entre 2 meses, sea cual sea de las preguntas. Siempre es variación porcentual. Fíjense, jóvenes, quería agregar que cuando se acabe el tiempo, nos vamos a tardar un poquito porque hay que esperar a que se convierta la grabación y después nos volvemos a conectar en este mismo ID para una segunda sesión. ¿Está claro? Ok. Ok, Patricia. Entonces, es valor final siempre, valor final entre valor inicial por 100 menos 100, siempre la variación porcentual, que lo que mide es si hubo crecimiento o no, se va a calcular igual, joven. Y en este caso, yo lo que estoy haciendo es marzo del 2018 entre marzo del 2017, bueno, busco cuál fue el valor del índice en marzo del 2018, perdón, en el caso de la total, suponga que en este caso es 286.682. Esto lo voy a dividir en el caso de que sea interanual entre marzo del año 2017, que fue 2.910, lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a restar 100 y eso me va a dar la inflación. ¿Está claro? Ok, entendí, gracias. Ya queda un minuto, jóvenes. Vamos a dejar de compartir aquí para finalizar la reunión y volvemos en un ratico. Sí, estén pendientes por WhatsApp para que se les avise.